vamos a hablar en este video de otro sentimiento de difícil manejo y que en las relaciones con personas altamente narcisistas nos puede meter en problemas, y es la culpa. Es muy importante tomar en consideración que la culpa no es un sentimiento malo. El hecho de poder experimentarlos implica que ni somos altamente narcisistas ni tenemos sociopatía, digamos, o no somos psicópatas. Estos son el único perfil de personas que tienen mucha dificultad para experimentar culpa. La culpa es un sentimiento que siempre tiene relación con los efectos que tiene lo que hicimos o pensamos o dijimos con otras personas. Y es muy necesaria, de hecho, para tener un comportamiento adecuado y prosocial, de colaboración. Para las relaciones íntimas también es muy importante. Poder experimentarlo en cierta dosis nos ayuda a poder tener autocrítica y ser conscientes de los efectos que nuestro comportamiento tiene en otros. La culpa parte de sentimientos como muy primarios y también de procesos de forma de pensar. Lo que necesitamos para poder sentir una culpa sana es empatía. La empatía nos ayuda mucho cuando somos personas sensibles a la empatía a percibir cómo se siente otra persona con lo que hicimos o dijimos. Incluso nosotros lo vamos a sentir, es un sentimiento que sentimos en reflejo de lo que otra persona está experimentando, y cuando nos damos cuenta que esa persona está dolida o que la afectó de alguna manera, podemos sentir la empatía como un contagio de esa emoción. Y ese sentimiento, a veces, incluso por anticipado, nos sirve como un freno para no hacer cosas que van a hacer sentir mal a otras personas o que van a causar un impacto negativo en alguien, o tomar decisiones que, aunque nos pueden beneficiar a nosotros, van a afectar a otras personas. Y también tiene un componente, la culpa, que no es meramente emocional, es un pensamiento o la escala de valores que nosotros tenemos. Si creciste en un ambiente con personas altamente narcisistas o algunos otros problemas de personalidad, es posible que este sentimiento de culpa esté desproporcionado, sea inadecuado, esté siendo manipulado, esté siendo exagerado, y que tendamos a reaccionar sintiéndonos culpables con mucha facilidad ante cosas de las que no somos responsables. En entornos familiares o en relaciones con personas narcisistas, en general, ellos hacen muchas conductas agresivas para nosotros, y nosotros puede que nos sintamos enojados o que tengamos reacciones emocionales a esa agresión que nos están haciendo, a la forma como estas personas están portando con nosotros. Que tengamos ansiedad, que tengamos enojo en estos entornos es algo muy común porque hay mucho abuso y mucha confusión también. Y hay entornos familiares especialmente culpígenos. Cuando digamos que estamos ante una persona narcisista abierto, con una conducta o violenta o agresiva, la respuesta más fácil es sentirte indignado, enojado, frustrado, resentido. En los entornos con personas que hacen un narcisismo, que tienen conductas narcisistas o una forma de egoísmo mucho más encubierta, realmente el sentimiento que más experimenta es la culpa. Son ambientes muy culpígenos, porque por medio de este sentimiento de culpa se exagera la responsabilidad que tú tienes sobre las cosas o sobre cómo otra persona se siente, y constantemente te están culpando a ti de ellos sentirse deprimidos, frustrados, decepcionados, enojados, cada que tú no cubres sus expectativas hacia ti. Pero en estos entornos, la verdad es que la persona narcisista encubierta hace una imposición muy sutil de sus expectativas hacia otros. Estas personas sienten que es responsabilidad de los demás hacerse cargo de ellos emocionalmente o cumplir sus necesidades, sus gustos, sus caprichos, lo que sea. Y cuando eso no sucede, hacen como que están muy deprimidos o como que están muy decepcionados o como que les hiciste algo que de verdad los dañó de una forma desproporcionada. Estos entornos, eso es lo que hacen. Las personas altamente narcisistas en general ejercen poder sobre otros y ejercen mucho control. Y este control lo hacen mucho por medio de la manipulación del sentido de responsabilidad y la culpa. Y en muchas ocasiones no nos damos cuenta que el sentido de culpa que estamos experimentando se debe a que estamos siendo manipulados. ¿Cómo podemos aprender? Sobre todo ahora que estamos tratando de cambiar nuestras vidas, de tener un mejor manejo de nuestros sentimientos,
de prevenir volver a caer en una relación manipuladora en donde estamos siendo chantajeados por medio del sentimiento de culpa, ¿cómo podemos aprender a diferenciar, a no caer en el asunto de no tener autocrítica o no ver lo que nosotros de verdad hacemos y tampoco ceder a estas presiones, estos chantajes por un sentimiento de culpa manipulado? Porque la verdad es que, sobre todo si esta forma de manipulación encubierta ha formado parte de tu historia, sobre todo si hemos vivido en entornos culpígenos, la verdad es que es difícil distinguir estas dos cosas. Y si queremos poder tener autocrítica, queremos poder tener relaciones sanas con otras personas, pues obviamente tenemos que poder diferenciar lo que es la culpa sana de lo que es la culpa impuesta o la culpa irracional. Y bueno, para distinguir que esta culpa que estamos experimentando es sana, tenemos que ver que cumple estos requisitos. El primero es cuando este sentido de culpa es consciente. Mientras más conscientes somos de nosotros mismos, mientras más nos conocemos, podemos hacer un mejor uso de todos los sentimientos en general, incluso de la culpa. Y muchas veces para esto vamos a tener que hacer un proceso de aprendizaje después de las relaciones con personas manipuladoras acerca de nosotros mismos. Vamos a tener que hacer conscientes en primer lugar nuestra escala propia de valores, no la que nos han impuesto, sino lo que nosotros consideramos de verdad que es correcto o incorrecto de nuestro comportamiento. Es decir, ser nuestros propios jueces y reevaluar lo que nos dicen los demás acerca de nosotros mismos de acuerdo a la escala de valores que nosotros tenemos. Esto a veces no implica que vaya a ser cómodo poner los límites o decir que no o protegernos o cuidarnos a nosotros mismos porque no estamos acostumbrados, y sobre todo en ciertas personas que tienen mucha sensibilidad empática. Es imposible que no sientan un poco en ellos mismos la frustración que está experimentando otra persona cuando le dicen que no. Esto se llama contagio emocional y se puede sentir incluso cuando es necesario protegerte o decir que no. Por eso se trata de hacer un proceso racional y consciente y no actuar solamente desde el sentimiento de contagio emocional y de incomodidad cuando estamos notando a nivel emocional que otra persona está frustrada, decepcionada e enojada. Podemos llegar a sentir su incomodidad y aún así saber que estamos siendo manipulados. Aquí es donde es tan importante analizar y aprender todo lo que es conducta manipuladora, el narcisismo y sus características, chantaje emocional y sus características, para poder identificarlo y darnos cuenta de cuando el otro está actuando de maneras egoístas y está manipulando este sentido de culpa que tenemos. Sentir empatía y la incomodidad que da no es lo mismo a que las cosas sean nuestra culpa. Como segundo punto es importante considerar que si, por ejemplo, estamos nosotros analizando cada vez que nos sentimos culpables, es normal. Todas las personas estamos luchando entre la conciencia y la inconsciencia, entre actuar de manera automática y equivocada y aprender de los errores, y este es un proceso necesario. Entonces, si empiezas a sentir una incomodidad, tómate tiempo y marca distancia para que puedas entender qué es tuyo y qué viene de la otra persona. Si eres una persona con mucha sensibilidad empática, es muy importante considerar que esto cuesta trabajo, no se hace tan automático. Es un proceso que de todas maneras va a ser incómodo, pero que esta incomodidad nos puede ayudar a reflexionar como para no tener conducta abusiva, por supuesto, y sin embargo no ceder al chantaje. ¿Por qué? Porque podemos considerar en qué momento nosotros de verdad estamos causando daño a otra persona, cuando estamos un poco apartados y cuando podemos reflexionar en frío acerca de lo que estamos sintiendo. En el momento que hacemos una decisión acerca de qué tan responsables somos sobre lo que está pasando, es que podemos tener un proceso consciente de determinar nuestra responsabilidad. Y el sentimiento de culpa sano es el que se reflexiona. Podemos saber que el sentimiento de culpa que estamos experimentando es sano también cuando no lo estamos usando para sentirnos inadecuados, para autoagredirnos, para deprimirnos o para estancarnos ahí, en ese sentimiento medio autoagresivo de rechazo a uno mismo. Cuando no nos estamos como insultando mentalmente, cuando no nos despreciamos, sino que el intento que estamos haciendo es de comprender los efectos que tienen nuestras acciones.
Y en esta medida, pues ir aprendiendo sabiendo que nadie es perfecto, que podemos equivocarnos y que podemos corregir. Esta aproximación a la culpa en realidad nos ayuda a tener un comportamiento mejor, a tener mejores relaciones y aprender mucho de nosotros mismos. Para nada es autodestructivo, es un acto de amor a uno mismo también. Este tipo de sentimiento de culpa en realidad nos incita a hacer cosas buenas por otras personas. Por lo tanto, vamos a crecer con este manejo de culpa. Otro punto muy importante para determinar si el manejo que estamos teniendo de la culpa es sano o si el sentimiento de culpa de otra persona lo está manejando de manera sana o es real, tenemos que ver que la persona asuma la responsabilidad de las consecuencias que sus actos tuvieron. La culpa sana nos tiene que motivar a la acción, a la reparación del daño, a hacer lo posible, si se puede, por corregir lo que hicimos mal, por reparar lo que salió mal, por pagar lo que se deba, lo que sea, menos quedarte de brazos cruzados viendo el daño ocasionado. Hay un manejo de culpa que es así como quedarte estancado nada más, autocriticándote, enojado contigo, sin reparación de daños. Eso no te va a mover a poder estar en paz contigo otra vez, como al autoperdón, pero porque también se repararon los daños. El manejo de culpa no es sano si la persona que se siente culpable no asume la responsabilidad de las consecuencias que tuvieron sus actos, sus omisiones, sus palabras, lo que hizo, lo que dejó de hacer, lo que pensó, lo que pasó en consecuencia de lo que hizo. Si solamente se siente mal o solamente te sientes mal y estás enojado, regañándote o deprimido por eso, pero no hay en general como una puesta en acción para corregir, ese manejo de la culpa no lleva a ningún lado, no es un manejo sano, no va a corregir nada. El manejo de la culpa tiene que servir para muchas cosas, pero no para quedarnos cruzados de brazos, solo viendo lo que hicimos o solo dejando que los demás asuman las consecuencias de lo que hicimos. Esta manera de manejo de culpa nos acerca al amor hacia los demás y nos acerca al amor a nosotros mismos, no hacia el rechazo y el odio. Y es muy importante manejarlo de esta forma constructiva. Si bien todos podemos cometer errores, no haber visto ciertas cosas, incluso actuar mal por un mal manejo del enojo, porque todos tenemos una parte oscura, si bien podemos reconocer eso como parte esencial de la humanidad y nosotros mismos también, no podemos quedarnos cruzados de brazos ante eso sin hacer nada, porque ese no va a ser un manejo que nos va a acercar ni al otro ni a nosotros mismos y nos va a generar resentimiento hacia el otro o hacia nosotros mismos. Por lo tanto, darle un trabajo para poder vivir en paz con nosotros es muy importante. También podemos ver que el manejo de la culpa que estamos teniendo puede ser algo muy constructivo cuando ese sentimiento de culpa nos ayuda a podernos perdonar y a poder perdonar a los otros. Perdonar implica en muchos sentidos sanar esa experiencia. Implica mejorarnos a nosotros mismos, mejorar lo que entendemos de nosotros mismos, implica cambiar y implica también volver a sentirnos dignos de ser amados y de amarnos a nosotros mismos. Implica gustarnos a nosotros mismos, con todo y que no somos perfectos, con todo y tener la capacidad y la humildad para reconocer ciertas áreas de las que no nos sentimos orgullosos, ciertas conductas que hemos tenido de las que no nos sentimos bien, y aún así amarnos porque estamos dispuestos a ser la mejor versión de nosotros mismos y vivir en paz con eso. Esto nos acerca mucho a la humildad. Sentirse perfecto, no tener autocrítica, no poder reconocer errores, no poder reconocer, por ejemplo, sentimientos desagradables como los celos, la envidia, el enojo, la competitividad que podemos tener con alguien que pudo habernos hecho actuar de determinadas maneras, no nos ayuda. Es un acto de amor el reconocimiento y es un acto de amor el proceso de reparación. Y esto puede ayudarnos incluso, por ejemplo, a ser más comprensivos con otras personas cuando esas personas no tienen el mejor comportamiento con nosotros o cometen errores o tienen defectos de carácter. Puede ayudarnos mucho a sentar las bases de las relaciones interpersonales o la relación con nosotros mismos desde una posición de humildad. Cuando esto sucede, podemos estar seguros que estamos haciendo un correcto manejo de la culpa. Incluso, y muy importante también, podemos darnos cuenta que nuestro sentido de culpa nos está ayudando en vez de estorbando cuando podemos ser más compasivos con otras personas, cuando podemos sentir empatía
por sus imperfecciones. Cuando la vergüenza se pone en el camino, cuando lejos de tener humildad y reconocimiento sentimos una vergüenza enorme por lo que hicimos, por lo que dijimos, porque otros lo vean, ahí estamos enfocados en una postura mucho más egocentrada. Y es, lo que importa es cuidar la imagen personal y esto nos hace sentirnos muy enojados. Pero en este sentido solo estamos como viéndonos a nosotros mismos, cómo me pude haber equivocado, cómo me pudo haber pasado eso, cómo pude haber dicho eso, cómo es posible. Y es una respuesta de rechazo a uno mismo. Y estamos además más centrados en nosotros que realmente en el otro. En cambio, cuando lo hacemos más desde la compasión a uno mismo, desde la humildad, esto nos facilita la comunicación y la auténtica conexión con otras personas, con cómo se sintió, con cuál fue su experiencia al respecto, y no desde la vergüenza de cómo es posible, sino tratando de entender al otro. ¿Y qué fue lo que pasó? Que a lo mejor para nosotros esto no era tan serio o a lo mejor no era nuestra intención, pero tuvo este efecto en la otra persona y reconocer eso y validar eso es muy importante. La gente tenemos escalas de valores diferentes, formas de ver las cosas diferentes y a veces de verdad pueden no haber sido nuestra intención el que cierta cosa haya causado un efecto en alguien, que le haya lastimado, que lo haya hecho sentir de tal manera o haya tocado un punto vulnerable de esa persona. Y eso es inevitable que pueda suceder. Y el poder enfocar esta culpa como desde la comprensión también nos ayuda a ver cuando esta culpa está siendo manipulada. Es decir, cuando simplemente lo que está pasando es que el otro realmente se siente frustrado, las cosas le causaron cierto daño porque tienen las expectativas diferentes a nosotros. Y en ese sentido podemos considerar que, bueno, sí, no era nuestra intención, en esta persona tuvo este efecto, pero poder analizar de manera racional si de verdad es algo que nosotros tengamos que corregir o simplemente entender que a esa persona lo que hicimos, lo que dijimos, no le cuadraba en sus expectativas y eso es algo que la hizo sentir frustrada o mal. Es un sentimiento que está enfocado también como en este cribado de hasta dónde llega nuestra responsabilidad en esto. La humildad es exactamente lo contrario del narcisismo y requiere un sano uso de la culpa. Y de verdad, la humildad es todo lo contrario del narcisismo, pero es inevitable para poder tener este estado como de reconocimiento de que no somos y no tenemos que ser perfectos. La culpa tiene que estar bien calibrada y usarse bien, no desaparecer. O sea, no es algo malo, nos va a ayudar mucho. Cuando está siendo usada así, esta compasión nos ayuda muchísimo a tener una mayor comprensión del otro y a poder cambiar en caso de que nosotros sintamos que hay algo en esto que tenemos que cambiar. Incluso compensar, reparar, negociar, pero facilita mucho la comunicación. Un buen uso de la culpa es cuando no nos conduce al autocastigo, al autorrechazo, al odio a uno mismo, sino a la apertura, la flexibilidad, la reflexión y el autoconocimiento. Y también al cambio y la reparación. En este sentido, tiene un valor muy importante para las relaciones, incluso con uno mismo. Nos permite podernos sentir en paz con nosotros y podernos sentir dignos. Nos hace sentir en paz con nosotros, nos hace sentir en paz con los otros y nos hace sentir en paz con la vida. El manejo malsano de la culpa es todo lo contrario. Conduce al autorrechazo, conduce a la depresión, conduce a sentirte aislado y avergonzado, conduce a conductas como de autocastigo y conduce también, en muchos casos, cuando está siendo manipulado, a tener nosotros comportamientos como de complacer a las otras personas a una costa de que nosotros nos sintamos mal porque lo que estamos haciendo es algo que no coincide con nuestra escala de valores, es algo que no consideramos que nos corresponde, es algo que nos está poniendo en riesgo, es algo que nos está conduciendo a vivir de una forma que no es la que nosotros decidimos, sino la que otra persona quiere. En general, un manejo de culpa donde tenemos que vivir con vergüenza es un manejo inadecuado de la culpa. La vergüenza tóxica, la vergüenza que conduce al autorrechazo, no conduce más que a una pérdida de la autoestima y a un bajón en el autoconcepto que va a modificar la forma como nos relacionamos con los demás y que no nos deja en paz.
También podemos ver que no estamos usando adecuadamente la culpa si en relación con alguien estamos sintiéndonos resentidos de manera crónica, porque cualquier cosa que decimos o hacemos para autoprotegernos de las manipulaciones, ataques o lo que sea de otra persona, nos está cambiando la forma como vivimos o nos está imponiendo limitaciones, por ejemplo, no poder tener otro tipo de amistades, no poder buscar nuestro propio desarrollo personal, no poder crecer. Ese tipo de manejo de la culpa nos dice que estamos siendo muy manipulados. Cuando constantemente nos sentimos entre cáscara de huevo cada que tenemos que poner un límite con alguien o decir que no. Decir que no es tu derecho y aunque puede causarle incomodidad a otras personas, no quiere decir que por eso les estés haciendo daño. Entonces, este sentimiento de culpa que conduce al resentimiento, que lastima tu vida, en lo económico, en la cantidad de libertad que puedes tener, en una limitación a la gente con la que puedes relacionarte, en que cualquier cosa es usada en tu contra, cualquier error se señala como si tú fueras digno de rechazo, ahí podemos ver que estamos haciendo un mal manejo de la culpa. Cuando este sentido de responsabilidad y obligación está siendo explotado en un entorno culpígeno, realmente se está generando culpa solamente por no satisfacer las expectativas de otras personas y estas son muy impuestas. Entonces, ese es un mal manejo de la culpa porque no conduce al crecimiento de nadie. Ni la otra persona se va a sentir más segura por estarnos controlando, ni nosotros vamos a poder florecer en una relación de ese tipo. Es muy importante que te tomes el tiempo, incluso por escrito, para cuando estés sintiendo como esta punzadita de la culpa, esta punzadita de la manipulación, para que te des cuenta si realmente esto que pasó es algo que le está causando incomodidad a la otra persona o algo con lo que tú efectivamente coincides y sabes que estuvo mal o te das cuenta que fue inadecuado o te das cuenta que le causó daño a alguien. Cuando has sido manipulado por mucho tiempo es importante que este proceso lo hagas por escrito y que tomes en consideración que nunca va a ser sano que te sientas avergonzado de ser quien eres, que te sientas avergonzado de actuar como actúas. Una culpa que genera tal sentimiento de vergüenza es una culpa manipulada y es una culpa que no es sana. Cada que empieces a sentirte avergonzado de pensar como piensas, de haber tomado decisiones en el pasado, de haber hecho determinadas cosas, acuérdate de hacer un manejo sano. La culpa es para corregir, la culpa es para crecer. Incluso el reconocimiento de cosas que no te gustan de ti puede ser un acto de amor para ti y usada así, la culpa es sana. Si como consecuencia tienes depresión, resentimiento, vergüenza tóxica, estás haciendo el mal manejo de la culpa. Eso no va a llevar a ningún lado. Pero a veces notarlo requiere lo que hemos visto también en el video anterior, hacer una observación de cómo estás pensando, porque eso es lo que marca la diferencia. Lo que estás pensando acerca de ti es lo importante. Si te estás insultando mentalmente, si te estás diciendo cosas malas acerca de ti mismo, sin ninguna propuesta de enmienda, de reparación, desde el amor, ese manejo de la culpa no es sano. Entonces, en resumen, no es malo sentir culpa. Lo que puede llegar a ser muy negativo es no determinar si realmente tú estás tomando la decisión de que tu comportamiento es inadecuado desde tu propia perspectiva también, tomando en cuenta cómo se siente el otro, pero desde la escala de valores que tú tengas, desde la autorreflexión, desde la concientización. También tenemos que cuidar que la culpa nos conduzca a un crecimiento, a una mayor comprensión, al perdón y a la reparación. Si nos conduce a la culpa tóxica, al autorrechazo, a la depresión, hay que ver de qué manera la estamos manejando para conducirla por un buen camino. No dejarnos ir por estos patrones de pensamiento disfuncionales que no nos conducen al crecimiento, sino nos conducen a una bajada en la autoestima y bajada en el ánimo. Eso no va a llevarnos a ningún lado. Sentirnos mal no expía culpas. Reparar daños, sí. Te deseo que esta reflexión te pueda ayudar a darle una revisadita a cómo lo estás manejando. El objetivo no es vivir con rechazo a uno mismo. El objetivo es llegar a vivir en paz y esto implica el perdón a uno mismo y el perdón implica el reconocimiento de la culpa cuando esto es necesario, incluso de lo que hicimos para con nosotros mismos.
Hazlo por escrito. Todas estas cosas es muy importante hacerlas por escrito porque a veces el inconsciente va de manera automática y no nos damos cuenta que estamos pensando de formas disfuncionales y que esto nos está haciendo caer en las mismas espirales de estado de ánimo y pensamientos disfuncionales. Para poder hacer una buena reflexión acerca de nuestras responsabilidades o culpas en cierto sentido, tenemos que dejar de hacerlas automático. Observarlas puede ser muy importante y escribirlas nos puede ayudar a discutir con ese crítico interno que a veces no es nada justo. A veces lo que nos decimos cuando nos damos cuenta de que tuvimos errores o cometimos faltas, la verdad es que solo son regañadas. Y las regañadas solo sirven para hacer sentir mal a los demás y a uno mismo. La búsqueda de entendimiento y búsqueda de soluciones o búsqueda de reparación es lo que sí nos puede servir. Y eso nos ayuda a volver a estar en paz con nosotros. Espero que esta reflexión te pueda ayudar. Ponle práctica, porque es la mejor manera. La repetición y la práctica de formas nuevas de pensar es lo que nos conduce a un auténtico cambio de fondo en cómo nos sentimos con nosotros. Te mando un enorme abrazo y espero que todo esto pueda ayudarte en tu proceso de recuperación. Si te gustó el video, por favor, regálame un like. Y si quieres recibir más información acerca de este y otros temas similares que se necesitan para poder tener un crecimiento después de una relación con alguien narcisista, suscríbete al canal. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.